Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es endoscopia de columna. Nos acompaña el doctor Martín Silvas para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Salimos esta vez para hacer el programa Primero la Salud para llevarles a ustedes información muy importante sobre ortopedia. Platicaremos con el doctor Martín Silvas, él es ortopedista con alta especialidad en columna. El tema, endoscopia de columna. La endoscopia de columna se presenta como una innovadora técnica ultramínimamente invasiva para el tratamiento de patologías de columna como la hernia discal y la estenosis de canal. Su realización se efectúa mediante una incisión de alrededor de 3 milímetros en la piel. Esta técnica está basada en la exploración del canal espinal mediante una óptica de alta definición que aporta una fuente de luz. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Me encanta venir al consultorio del doctor Martín Silvas. Cada fin de semana él viene de Nogales, Sonora, a atender a todos los pacientes de aquí de Hermosillo. Y me gusta porque puede resolver el doctor las inquietudes del público televidente que, bueno, nos sugieren los temas para tratar con el doctor. Él tiene una especialidad en columna que para nosotros es un gran beneficio como pacientes. Doctor, gracias por recibirnos en su consultorio. Muchas gracias por asistir a la invitación. Bueno, doctor, esto de unos doctores dicen endoscopía, otros endoscopia, pero bueno, para mí me quedo con endoscopia. Esto de la endoscopia de columna, ¿para qué sirve? ¿Por qué es mejor que otros procedimientos? Bueno, en sí viene siendo una herramienta más, una opción más para dar un manejo, en este caso, poco invasivo. Yo dentro de las clasificaciones considero la endoscopia o endoscopía de columna como uno de los procedimientos mínimamente invasivos de la columna vertebral, aunque muchas veces dentro de las clasificaciones de la Sociedad Latinoamericana de cirugía mínimamente invasiva no las considera como tal. Sin embargo, creo que viene siendo más por el lado de la filosofía de cirugía de mínima invasión, que el fin de esto o la filosofía de esto es causar el menos daño posible, resolviendo problemas probablemente grandes con el mínimo daño. Entonces, el beneficio de esto para el paciente es que tiene una recuperación mucho más acelerada, menos sangrado, menos probabilidades o menos riesgos de infecciones y con resultado a otro día espectacular en cuanto al alivio del dolor, alivio de la función. La Sociedad Mundial de Endoscopía de Columna considera que la mejor opción para resolver estos problemas es precisamente la endoscopía. Entonces ya quieren en cierta manera dejar en lado lo que sería la cirugía tradicional de esta, que sería destapar completamente los complejos posteriores de la columna. Ahora, al destapar completamente, la columna queda inestable y es necesario colocar implantes para que la relación de los componentes, de los segmentos, no se vayan a desgranar o desalinear, sí, produciendo otras complicaciones. Entonces, todavía en México la cirugía tradicional para una estenosis es esa, descomprimir ya sea posterior, anterior y poner implantes. La endoscopía para estos padecimientos tiene que tomar en cuenta que esos segmentos de la columna no estén inestables. Entonces, si fuera así, habría la necesidad de colocar implantes para mejorar la estabilidad, y que incluso la misma endoscopía se puede adaptar con la técnica tradicional para poner esos implantes y produciendo pequeñas heridas o pequeños abordajes
que van de 8 milímetros, que es el tamaño del estenoscopio, que es la cánula por donde se va a trabajar. Y por ahí se puede hacer todo. Me gustaría que abundara un poco sobre lo que es la estenosis. Ok. La estenosis o el conducto lumbar, en el segmento lumbar o conducto cervical estrecho, viene siendo la disminución del calibre del conducto precisamente por donde pasa la médula. Entonces, la médula es una bolsita que viene recubierta con el saco dural, que son las meninges, y adentro trae todo los cableado, los nervios. Entonces viene protegido en esa bolsita, y eso es un cilindro. Así es. Entonces la columna vertebral, el esqueleto, viene siendo la arquitectura o la armadura que la protege. Y en conjunto con esto se conecta con el resto de extremidades. Incluso el disco, al estar en esta zona, se invade el conducto medular, ¿sí? Al invadir igualmente el conducto medular, pues ese amortiguador ya deja de funcionar. Entonces el hueso empieza a recibir pequeños traumas, microtraumas, que el mismo cuerpo o la mecánica, propiedades físico-químicas del hueso hace que el mismo hueso empiece a crecer. Se va haciendo más ancho, como los árboles. Entonces empieza a cerrarse. Sí. ¿Qué le parece si continuamos conociendo un poco más sobre lo que es la estenosis o el estrechamiento lumbar, regresando del corte? ¿Y qué pasa cuando hay ese estrechamiento? ¿Usted lo ha sentido? Muchos dolores, pero regresando al corte lo platicamos. La endoscopia de columna está indicada para la cirugía de la estenosis de canal de cualquier etiología y la cirugía de la hernia discal lumbar. Cuida tu salud. Continuamos. Continuamos conociendo lo que es el estrechamiento espinal y los síntomas. ¿Cuáles son, doctor? Es muy doloroso. Básicamente la mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta, es poco el porcentaje de estos que refieren principalmente el dolor. Vienen más que nada, los problemas son sensitivos, tienen problemas de sensibilidad en las piernas o principalmente pérdida de la fuerza. Que las cosas se les caigan de las manos, que no puedan dar paso, no puedan subir una escalera. Sí, el dolor sí se presenta posteriormente, pero cuando hacen una marcha corta o cuando es muy avanzado el problema, o una marcha mediana, unos 200 metros, el dolor les empieza a doler la pierna o les empieza a doler el segmento afectado, ya sea la columna lumbar o columna cervical, y los detiene el dolor. Entonces el mismo cuerpo o el nervio los detiene para que descansen, se recuperen y puedan caminar otro poquito. Sentarse, por ejemplo, puede ayudar a minorar ese dolor. Ese tipo de dolor sí. Ajá. De hecho, ese tipo de dolor es característico, se llama claudicación neurógena. Es como si el nervio, vaya la analogía, anginara. Es muy parecido a la angina del pecho, pero sería el nervio el que está doloroso. O sea, no, me estoy imaginando una embarcación con un mástil que tiene todas sus ramificaciones. Así me imagino, de ese mástil salen pues todas las cuerdas que sostienen las velas. Algo así somos nosotros, me lo estoy imaginando, ¿no? Falla algo ahí y falla también las ramificaciones. Así es. Lo otro es que dependiendo de dónde está la compresión, de ahí para adelante se afecta la conducción. En ese caso, los nervios son como cables que transmiten electricidad, pero son sensibles a la presión. Un cable metálico de cobre o otro conductor, si lo pisamos no pasa nada, pero si pisamos una manguera que lleva agua, se va a afectar el flujo. Entonces es muy parecido a eso. Entonces este padecimiento es también, como le digo, es poco también los pacientes que van a llegar por una radiculopatía. Es más común en las personas que presentan una hernia de disco sintomática como nuevo padecimiento. En esos pacientes, como es muy lento el cambio, ellos se van adaptando, el cuerpo se va adaptando hasta que llega un punto en que ya no es posible hacer la vida diaria, las tareas normales de la vida diaria. O sea,
se atiende lo que es esta cirugía, es mínimamente invasiva, ¿no? La endoscopía. Ajá. Ustedes atienden lo que es la estenosis lumbar. Y cervical también. Y cervical. O dorsal, dependiendo del segmento afectado. Y también las hernias de disco. Así es. Por esta técnica, la mayor indicación es una estenosis espinal. Ajá. Ya sea lumbar, dorsal o cervical. Entonces, como en la enfermedad, lo característico es que son varios segmentos, varios niveles o un nivel muy largo que está afectado. Si hacemos una cirugía tradicional, tendría que ser la herida muy, muy grande. Y mueven músculo, retiran. Se mueve músculo, se retira huesito de más para poder descomprimir cada nervio y la médula. Donde se va a sacar disco si es necesario, pero huesito que creció en excedente se tiene que descomprimir. Ajá. Ahora, con una técnica endoscópica se hace el abordaje 8 milímetros, que es la medida de la cámara, por donde entra, vamos a tener la visión. Por esa misma cánula hay un orificio que es la cánula de trabajo. Por ahí vamos a poner separadores, vamos a poner palpadores, pincitas para quitar el disco, pincitas para quitar huesito, y con eso mismo se puede mover y mirar hacia el otro lado, hacia arriba, hacia abajo. Entonces se puede descomprimir todo en bóveda. Se hace espacio para que la médula se vuelva a recuperar su volumen normal, lo más normal posible, ¿no? Y con ese mismo abordaje se puede pasar al segmento de arriba y se puede hacer lo mismo. Se separa, se libera todo, se le hace espacio para que el nervio vuelva a recibir oxígeno a través de la sangre, y se puede, de ese mismo nivel se puede ir a otro nivel abajo. Entonces, básicamente la herida son 8 milímetros. En una cirugía tradicional podría ser una herida de 20, 30 centímetros. Entonces ahí lo que es la reacción al trauma, la respuesta metabólica al trauma del paciente es demasiado grande. No todos los pacientes son candidatos a una cirugía mínimamente invasiva. Son seleccionados, los planes son individualizados, porque pues ahorita podría ser una promesa como para todo, porque también es novedad. Novedad porque ya cada vez es más frecuente esta cirugía alrededor del mundo. En México le falta, pero en sí la endoscopía tiene mucho tiempo ya desde que inició todo, la artroscopía, la endoscopía abdominal. ¿Y usted la realiza? También la realizamos aquí, dentro de los... Regresando al corte, ¿qué le parece, doctor, si nos habla de las edades, que todavía tenemos ese pendiente en los que se presenta este problema de estenosis? Ya regresamos. La endoscopía de columna ofrece una técnica con la cual el paciente puede realizar vida normal prácticamente desde que sale del hospital. Es un avance con ventajas palpables sobre la cirugía convencional. Cuida tu salud. Regresamos. La recuperación tras una endoscópica de columna es mucho más rápida que la de una cirugía convencional, y como ya hemos dicho, el paciente realiza vida normal desde el momento en el que sale del hospital, simplemente con algunas molestias que, claro, esta le puede causar alguna pequeña limitación, como realizar actividades deportivas o esfuerzos bruscos. Cuida tu salud. Continuamos. Continuamos aquí en el consultorio del doctor Martín Silvas, ortopedista con alta especialidad en cirugía de columna. Y estamos hablando de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, y a mí me llamó mucho la atención que, estudiando el tema, doctor, yo descubro que es en personas adultas mayores donde se presenta más esta problemática. Así, la estenosis o el conducto espinal estrecho, para generalizar toda la columna, se da más en las personas de la tercera edad, más frecuentemente. Pues es la clínica característica de una persona de tercera edad en un bastón, caminando despacito, con poco equilibrio, poca fuerza. Entonces, esos padecimientos, si nosotros intervenimos, mejoran. El paciente probablemente ya deje el bastón, le deje de doler cierto segmento que tiene el problema, o ya a cierta distancia va a poder caminar más distancia.
No también es menos numeroso este padecimiento en personas de 50 y menos numeroso en 40 años, pero sí se presenta. Sí se presenta. ¿Y la hernia de disco? Esta técnica también se puede utilizar simplemente en una simple hernia de disco, que sea única. Obviamente la técnica tradicional menos invasiva para una hernia de disco es la microdisectomía, en la que va a hacerse una herida de 1,5 centímetros a 2, dependiendo del separador, y se usa el microscopio y instrumental especial para poder acceder y que pueda tener una adecuada visualización. Aquí la endoscopia también es, aún así, la herida es más pequeña, menos tracción de los músculos, menos dolor postoperatorio, y está también excelente. Realmente yo creo, en un principio yo no creía en la técnica, pero al ver los resultados, yo creo que esta es una de las técnicas que van a llegar a sustituir muchas técnicas tradicionales. Pues sí, la recuperación es realmente inmediata, o sea, de poco tiempo, vaya, estoy exagerando, pero en poco tiempo. Sí. Y muy diferente de lo tradicional. Ahora, lo que es la hernia de disco se presenta en jóvenes también. Las hernias de disco más problemáticas, más dolorosas son en personas más jóvenes. Esto ha dado a las características todavía más viscosas y líquidas del núcleo pulposo y muchas veces deficiencias o grietas en el anillo fibroso. Entonces, las hernias de disco más dolorosas son en personas jóvenes. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? De una hernia, principalmente es el dolor en espalda que se irradia a la pierna, casi en su totalidad porque se irrita todo el segmento. Se puede acompañar de alteraciones de la sensibilidad y obviamente el mismo dolor hace una deficiencia en la fuerza también. Eso dependiendo del mecanismo por el que se produjo la hernia. Si es muy traumático, puede que la hernia al salir, la fuerza haya sido muy severa y el golpe al nervio o la médula puede producir así por el mismo golpe los síntomas que acabo de mencionar, pérdida de la sensibilidad o de la fuerza. Eso puede afectar a que la recuperación sea más lenta de la fuerza y la sensibilidad. Sin embargo, si la irritación es aguda, el momento de quitar ese pedacito o esa bolita de sal en la herida puede mejorar inmediatamente. ¿Se llega a astillar el hueso? Por una hernia, no. Realmente no. Se tendría que ser un golpe o un traumatismo muy severo que pueda producir una fractura en un cuerpo vertebral. Que muchas veces esas hernias se meten o se fracturan el cuerpo vertebral y se introducen al mismo cuerpo, produciendo unos cambios que se llaman, unos nódulos que se llaman nódulos Schmolls en el cuerpo vertebral. ¿Y los estudios radiológicos? Se van pidiendo fundamental la radiografía. Las radiografías hacen el 80% del diagnóstico en conjunto con la clínica. Cuando se solicita una resonancia magnética, una tomografía, no es para ver qué voy a encontrar, es porque yo ya sospecho que voy a encontrar y muchas veces es comprobar, tener la prueba que vendría siendo la evidencia. Dentro de la medicina basada en evidencia, y con eso se explica al paciente también cuál es el problema, y ya de una manera más visual es entender la problemática. Ahora es muy importante todos esos estudios también para una planeación quirúrgica. Correcto. En ese previo, el paciente que presenta dolencias, sufrimiento, dolor insoportable, ¿hay medicamento con corticoides o cosas así? Los corticoides, lo personal, generalmente los que nos dedicamos, evitamos de usarlos constantemente. Tal vez una dosis o 2 dosis no tenga tanto problema, pero para un dolor crónico no se deben utilizar. Porque hay efectos secundarios. Muchos. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya dado toda esta explicación, porque pues es muy esperanzadora. Es lo que me encanta de venir aquí al consultorio del doctor Martín Silvas, porque tiene la solución y la mejor solución para el problema que usted está presentando y que nos sugirió que tratáramos en el programa. Continúen opinando, se quedan en el mejor día. Y usted también se merece el mejor día, ¿no? Gracias.